Ok, muy buenos días, Shana Tova. Vamos a empezar en unos segundos. Vamos a empezar la clase de hoy. Eh, va a ser, va a ser muy especial, no nada más por la clase, sino por la ocasión. Estamos casi entrando al año nuevo judío y nada más lo vamos a compartir y vamos a empezar. Vamos ya en unos segundos. Mientras pueden también preparar preguntas y espero poder responder con la ayuda de Dios. Y vamos ya casi empezando. Y vamos a empezar en unos minutos. Vamos a aprender primero paciencia. Después podemos aprender muchas cosas, pero la paciencia es muy importante. Entonces, vamos en esto. Mientras podemos pensar y ver que siempre dicen que había 3 manzanas que cambiaron el mundo. 3 manzanas. Primera manzana de Adán y Eva, aunque no era manzana, pero metafóricamente siempre dicen que era manzana, por un error de traducción. Pero bueno, no vamos ahorita a decir todas las cuentas, pero finalmente dicen que la manzana de Adán cambió el mundo, después la manzana de Newton que se le cayó, y no preguntó quién me lo hizo, sino simplemente empezó a reflexionar, llegó a encontrar la fuerza de la gravedad, y después la manzana de Steve Jobs, que por cierto el Apple estaba un poco comido porque ya lo empezaron a comer, pero la enseñanza primera es que incluso una manzana pequeña puede generar un gran cambio en el mundo. Entonces hoy en la noche cuando vamos a agarrar la manzana pequeña y vamos a ponerla en miel, aunque la manzana no siempre es dulce, pero con miel sí, entonces vamos a pensar positivo, vamos a empezar el año con una cosa pequeña, con una manzana, con miel, pero ese nos va a generar un gran cambio del pensamiento, que incluso una cosa pequeña puede cambiar el mundo. Cuando uno va a apreciar las acciones de él y el poder de cada acción, va a poder hacer mucho más y va a encontrar que puede hacer mucho más. Cuando uno dice, ¿cuál va a ser el cambio que voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer esto? Entonces no hace nada. Finalmente uno tiene que saber la historia está marcada y lo vimos varias veces por cambios pequeños. Imagínense a Abraham Avinu. Hace más de 3000 años casi está haciendo una acción. No lo está haciendo, casi está haciendo una acción y hasta hoy lo recordamos y pedimos por el mérito de él. Imagínense una acción. ¿Qué efecto de mariposa puede tener a cuántos años para adelante y cuántos mundos para arriba puede generar un efecto tan positivo? Y así podemos ver para bien, como Abraham vino y todos los patriarcas y las cosas buenas que hicieron, y también lo podemos ver para mal. Por ejemplo, el hijo de rey Salomón, por un consejo pequeño que recibe de los jóvenes y no escucha a los ancianos, quiere subir impuestos al pueblo. Ellos no les gusta esto, entonces le empiezan a echar y de ahí se separa el gobierno de Israel. Hasta el día de hoy no encontramos los 10 tribus que se separaron. Quiere decir, una acción, un consejo, qué cambio, qué cosa generó. Y así lo podemos ver cuando sacaron a los judíos de Inglaterra 1290 años después, están perdiendo el ingreso fuerte de los impuestos y quieren conquistar parte de Francia y empieza la guerra de 100 años, 116 años que duró esta guerra. Es increíble la guerra de los 30 años, que sí duró 30 años, también empezó porque estamos hablando del siglo XVII, cuando echaron los 12 mensajeros del edificio de la alcaldía, empieza una guerra tremenda de mucha sangre por todos lados. Y así todas las guerras del mundo, guerras grandes, pero a través de acciones pequeñas. En 1914, cuando asesinan al heredero de la corona austrohúngaro y
lo matan y ahí comienza la Primera Guerra Mundial, 11 millones de muertos. Ese termina con acuerdo que Alemania tiene que pagar mucho, ese genera desempleo, amargura en los alemanes. Cuando llega Hitler gana un terreno listo para él, millones de personas en poco tiempo, y empieza la Segunda Guerra Mundial, que sabemos más de 50 millones de muertos, un tercio del pueblo judío. Hasta hoy sufrimos de eso. Hasta hoy Europa sufre de extremismo porque mató. Y en Holocausto no murieron nada más los judíos, sino Europa murió. Porque imagínense cuántas personas que podían desarrollar el mundo murieron ahí. Los últimos que ganaron un premio Nobel, los judíos, eran sobrevivientes del Holocausto. Imagínense cuánto murieron ahí que podían desarrollar más el mundo. En fin, todas esas cosas pequeñas generaron grandes problemas o cosas buenas para el mundo. Así que tenemos que decidir y tenemos que entender que empezamos hoy el año, pero con algo positivo. No es que vamos a comer ahorita 1 kilo de manzanas, vamos a tener un año mejor de todos. No, sino vamos a pensar positivo. Vamos a pensar que incluso las cosas que son un poco ácidas, pero lo podemos agregar dulce, lo podemos agregar miel, metafóricamente en la vida, y podemos ganar una vida llena de alegrías. Pero hoy son cosas que todos saben, pero quiero hoy a decir no nada más cambiar nuestra vida para bien, sino cómo pensar y apreciar nuestras acciones, que podemos cambiar el mundo para bien. Todo el mundo lo podemos cambiar a través de acciones pequeñas, a través de ver positivo, no nada más en lo positivo. Es fácil, pero también cuando hay cosas negativas. Hay la historia conocida del rabino en el Talmud que manda a su hijo a recibir bendiciones de otros rabinos y ellos le dicen todas las maldiciones del mundo. Le dicen que siembras y no cosechas, que tu mesa está confundida, que nunca vas a ver año nuevo. Y él, llorando, casi viene a su papá: papá, ellos me pusieron maldiciones. Y el papá le dice: no, hijo, esas son las bendiciones más grandes que te podrían decir. Y le explica: sembrar y no cosechar quiere decir traer hijos y nunca matarlos, es decir, que nunca mueran. Es la parte positiva que él empezó a explicar en cada cosa. Mesa confundida, muchos nietos, muchas cosas. Bueno, logró explicar, pero la pregunta siempre es: ¿por qué entonces lo dijo de una forma tan negativa? Lo podían decir las bendiciones directo, pero en realidad le querían decir: mira, todas las maldiciones no tienen fuerza si lo explicas para bien. Si tú ves bien, ninguna maldición te puede cambiar eso. Por eso, ellos le dieron de una forma negativa para decirle: mira, hasta esas cosas tan negativas, si lo explicas para bien, te va a ir bien. Entonces podemos cambiar las cosas malas en buenas, pero reconocer siempre ese punto. Pero hoy quiero hablar también de ese concepto, pero un poco complicado, un poco profundo, pero bastante importante para entender el término del pueblo elegido. ¿Quién es el pueblo elegido? ¿Hay racismo? ¿No hay racismo? ¿Cómo está el asunto? ¿Y cuál es el propósito nuestro en el mundo? ¿Qué aprendemos de la Biblia? La Biblia, ustedes saben, no es un libro de historia. Hay libros de historia más interesantes. Eso tenemos que decir. También la Biblia nunca quería ser libro de historia, por eso no hay fechas exactas, no hay cronología, no hay proporción histórica, porque las primeras lecturas hablan de más de 2000 años y después todo el resto de 40 años. Entonces, no es para enseñarte historia, sino es para enseñarte también presente y futuro. La Biblia es como un espejo. Lo tenemos que ver a nosotros dentro de la Biblia. ¿Qué está escrito aquí? Abraham o Jacob o esto. ¿Quién soy yo aquí? ¿Cómo lo puedo mejorar mi vida a través de eso? Salieron de Egipto el pueblo de Israel, que le vaya muy bien, muy bien. Pero ¿qué hago yo? ¿Qué es Egipto para mí hoy? ¿Y cómo salgo de mi Egipto? Que puede ser adicciones. Entonces, ¿cómo salgo de mis adicciones? Y así, en cada cosa se puede aprender, se puede ver y no nada más pensar que son historias, como este maestro este rabino llegó al colegio y le dijo a los niños: niños, ¿quién rompió las tablas de la ley? Entonces se para un alumno y dice: rabino, no fui yo. El rabino no entiende por qué le contesta eso, le dice al maestro: ¿cómo puede ser que él me responde esto? Entonces el maestro dice: rabino, ese es un buen niño. Si él dice, es verdad, él no rompió. El rabino todavía más aterrado, ni el maestro sabe la Biblia y la historia. Se va con el director y le dice: mira, eso es lo que pregunté al niño, me dijo esto. Después le pregunto al maestro, en vez de responderme, que me dice que no fue él. ¿Qué puedo hacer? Y el director le dice al rabino: ¿cuántos costaron esas tablas? Yo te las pago, deja de hacer problemas. El punto no es cuánto pagaron o cuánto costaron o por qué Moshe rompió las tablas, sino
tenemos que preguntar nosotros, ¿estamos cometiendo los mismos errores de la Biblia o mejoramos algo? ¿Estamos haciendo la misma cosa y las mismas caídas que hicieron, por ejemplo, Adán al comer del árbol prohibido, o seguimos adelante? Eso es lo que tenemos que preguntar, y la respuesta es a veces difícil, porque es una responsabilidad de ver las cosas que en verdad estamos haciendo. Pero antes de todo, tenemos que reconocer las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Hay personas que pueden hacer algo malo, pero por lo menos la conciencia le molesta. Entonces, hay formas de acercarlos de vuelta y que se arrepientan. Pero hay gente que piensan que están haciendo lo correcto. Como dijo uno, mi conciencia está limpia, nunca lo tenía en uso. O el otro que estaba comiendo naranjas que no era de él en Israel, y alguien le dice, pero está escrito no robarás. Y él dice, mira la tierra de Israel tan especial, uno come naranjas y escucha palabras de Torah a la vez. Las cosas tenemos que tener claridad. El problema de Adán era mezclar el bien y el mal. Ese era el pecado, no es comer una manzana. Dios no se enoja por comer una manzana, yo no puedo dar 1 kilo de manzanas. El punto aquí es mucho más profundo. El árbol de la sabiduría en hebreo es dat, es conexión de bien y mal, como está escrito. Entonces es mezclar el bien y el mal. Cuando está mezclado es lo peor que puede pasar. Cuando hay uno que piensa que por la religión se puede matar, o se puede separar, o se puede hacer peleas, o esto, es lo peor que puede existir en el mundo. ¿Por qué? Porque está pensando que está haciendo algo bueno. Ese es el problema. Había un rabino, me acuerdo, era medio, como sí, como ça. Y él una vez quería probar lo que es cerdo. Entonces se fue al final del mundo para encontrar un restaurante que no hay nadie ahí, y llegó y pidió así el cerdo completo. Bueno, antes de él estar ahí sentado, de repente, ¿quién aparece ahí? El mejor alumno de él llega ahí de repente. Dice, Rabino, ¿qué estás haciendo aquí? Y de repente apenas él está hablando y entra el mesero con el cerdo así grande y la manzana en su boca. Y el rabino ve a la manzana y al cerdito y ve al alumno y le dice a su alumno, mira, ¿cómo es la cosa aquí, ese restaurante? ¿Cómo es? Uno pide manzana y cómo lo traen. Increíble. Pero hay que a veces reconocer el error. Nosotros tenemos que saber que podemos hacer errores. No somos ángeles, no somos completos. Estamos en este mundo para reparar errores. Quiere decir que podemos caer. El punto es levantar. Siempre digo que Dios puso a propósito el árbol prohibido para que Adán peque y para que enseñarnos que incluso el primer Adán que Dios lo hizo no era completo y también cayó. Dios no se enojó porque cayó, se enojó porque echó la culpa a la mujer. Gracias que no tenía suegra y echaba la culpa a su suegra, o que no era chino y hubiera comido a la serpiente y no al árbol. Pero el punto es que no es pecar, es reconocer y subir de vuelta. Porque si reconoces, puedes subir, puedes arreglarlo. Si no reconoces, estás mal. Y eso es lo que podemos ver. El rey Saúl se equivocó una vez y Dios no le perdonó. El rey David se equivocó varias veces y Dios le perdonó. ¿Por qué? Porque el rey David dijo, me equivoqué. Cuando Saúl empezó a hacer cuentas. Cuando hay cuentas, cuando no hay claridad, ese es el problema más grave. Y nosotros hoy es el día que empezamos el año, es exactamente el día que Adán su pecado fue hoy, el Rosh Hashanah, el primer día del año que él fue creado, y fue el pecado de él, fue hoy exactamente. Hoy era esa mezcla del bien y el mal, y hoy lo tenemos que separar. Hoy tenemos que tener claridad. Dice que hay 3 libros, cosas buenas, darle vida, seguir haciendo las cosas buenas. Y lo sugiero, hagan una lista de las cosas buenas que hicieron el año pasado y las cosas buenas que quieren hacer, por lo menos una, y seguir haciéndolo. Y otra lista de cosas que son malas, que saben que no está bien que estaban haciendo, y ver cómo dejar de hacerlo. Y las cosas neutras que no tienen significado, darle significado. Ese es el trabajo, en verdad, de Rosh Hashanah. No es nada más comer y subir unos kilos, que es algo bueno, es algo bonito, es algo rico, depende de qué casa, pero el punto es también la comida espiritual. ¿Qué ganamos con ese día? ¿Con qué salimos de este día? Esa es la parte que debemos trabajar y debemos ver cómo mejorar. Y aquí los quiero llamar, juntos conmigo, vamos a estudiar de nuevo algunas historias que tal vez todos conocen, pero lo vamos a estudiar de una forma diferente hoy. Primera historia, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Y siempre decimos que Caín era la persona mala en el cuento. Y Abel era la buena y lo mató. En realidad, no era así. Abel
Dios recibe su sacrificio. Caín no lo recibe, pobrecito este Caín. Siempre lo echan a un lado. Y cuando Abel lo recibe, dice a Caín, mira, a mí me recibieron, a ti no. Empezó el problema, empezó a meter fiti, como se dice. Y ahí Caín empezaron a discutir. Había diferentes motivos de discusión. Abel lo quería matar, pero Caín logró al final a levantar y lo mató. No lo justifico. No se puede matar nunca y no matarás. Pero también aquí había otro problema. Se terminó muy mal porque discutieron entre hermanos. A veces las peores discusiones y guerras y todo esto empiezan por hermanos. Pero tenemos que saber, el primer cuento de hermanos terminó mal, terminó de matanza, porque no reconocían, bueno, aquí hay algo mal, vamos a ver cómo arreglarlo, no reconocieron, se acabó mal. Vamos al segundo cuento de los hermanos, Ismael y Isaac. Entonces cuando uno sabe, uno dice Isaac era el bueno, Ismael era el malo, y se acabó. Pero si leemos todo lo que Dios le dice a Abraham, Dios primero le dice a Abraham, ya cuando tiene más o menos 75 años, le dice, mira, vas a tener hijos, vas a tener descendencia, vas a ser muy grande. ¿Quién nace después? Sarah no puede traer hijos. Entonces le dice a Abraham, mira, toma a Agar, Agar es mi concubina, tómala y que ella esté embarazada. Entonces, y ella traiga el hijo. Y así pasó. Y Agar se va con Abraham y se queda embarazada. Al quedar embarazada, Sarah se molesta y lo quiere mandar de ahí. La primera vez, antes de que nació Ismael, dice ahí, ahorita lo vamos a ver después, porque cuando ella se escapa, entonces de repente está ahí en el desierto, llega el ángel de Dios y le dice, mira, regresa con Sara y tranquila, estás embarazada. ¿Qué quiere decir? Ya lo sabía antes, pero perdió su feto, perdió su hijo. Y en este momento, por tantos problemas con Sara y todo lo que pasó, perdió su hijo. Imagínense a Agar en este momento. Ella era la hija del rey de Egipto. Ella llegó a Abraham porque escuchó de Abraham, primer monoteísta y toda la cosa. Perdió la casa de su familia y todo. Ahora perdió la casa de Abraham. Perdió su bebé, está sola. Imagínense ese momento. Y regresa con Abraham. Y ahí nace Ismael. Y cuando nace Ismael, según lo que leemos, Ismael siempre hizo lo que Abraham le pidió. Es decir, hizo Brit Milá a los 13 años. Todo lo que Abraham le dice, Ismael hace. Por ese momento, Ismael todavía no se ve como una persona mala, como una persona negativa. Pero después de 13 años nace Isaac. Cuando Isaac cumple los años y están juntos, Sara no le gusta que Isaac está con Ismael y le dice a Abraham, mándalo de la casa, sácalo de la casa. Ahora, es el hijo de Abraham también, es el hijo primogénito de Abraham. Y no, lo quiere sacar de la casa. Abraham no quiere. ¿Qué pasa en ese momento? Dios le dice a Abraham, todo lo que te dice Sara, escúchala. En realidad no le dice, hágale caso. Escúchala. Primero, escucha. A veces necesitamos escuchar. La mujer quiere que lo escuchemos primero de todo. No siempre quiere soluciones. Ella también es inteligente para saber y tener soluciones. Ella quiere que alguien lo escuche. Entonces, escucha y vas a generar, a evitar, ahogar muchos problemas. Pero el punto al final, que Abraham tiene que mandar a Ismael y a Agar de la casa otra vez, la segunda vez que lo sacan de la casa. Está sola, ahorita con hijo. Se le acabó el agua, está en el desierto, está casi muriéndose. Entonces toma distancia para no ver a su hijo muerto. Imagínense todos los sentimientos, pónganse en los pies de Ismael. Ahora, 3 veces aparece la palabra Inui, que le hizo sufrir, Sara le hizo sufrir a Agar. 3 veces aparece esto y Maimónides dice 3 veces que aparece el mismo término cuando el pueblo de Israel está en Egipto. Es decir, de alguna manera aquí debemos de reconocer un error de parte de Sara al ver y al tener la atención o al hacer sufrir a Agar y a Ismael. Dios bendice a Ismael 4 veces que va a tener una descendencia grande y que van a tener de todo. Y lo vemos, esa bendición, que son tantos. Increíble nada más leer, pero ver el punto de Ismael. ¿Qué siente él cuando lo sacan de la casa? Cuando su papá lo saca de la casa.
Es algo que no podemos imaginar. Pero siempre nos enfocamos que Ismael era el malo, que Isaac era el bueno, y siempre catalogamos la gente por bien y mal, y por eso Ismael siempre a un lado y no vemos los sentimientos de él. No vemos lo que pasó con él. Él está... Ahora, Agar en ese momento está en un lugar que se llama Be'er Lahai Roi. Quiero que recuerden esta palabra, este nombre Be'er Lahai Roi, el pozo de Lahai Roi. Muy importante que recuerden este nombre. El Midrash también, hay otra parte donde cuenta que Abraham estaba visitando a Ismael varias veces. Dice que Ismael se casó con una mujer que se llama Aisa y después Fátima. Y muy interesante que el Islam tiene mucho que ver también con los nombres de las esposas de Mahoma, pero Ismael era una figura del Islam, pero también no era figura negativa en el Talmud. Había rabinos del Talmud que se llamaban Ismael. Ismael viene de la palabra Ismael, que escuche Dios. Es decir, aquí hay algo muy, muy importante de saber que Dios también quiere a Ismael, tanto Abraham también quiere a Ismael y lo visita varias veces y Ismael le hace caso. Cuando a Abraham no le gusta la mujer de Ismael, Ismael lo manda. Es decir, Ismael es una persona que hace caso, que Dios le da 4 veces bendiciones, que lo salva la vida, que le dé el pozo del agua. De alguna manera vemos aquí una historia diferente de lo que pensamos hasta el día de hoy. ¿Dónde, cómo y cómo se termina esa historia? Esa es la parte más importante que tenemos que saber. La historia termina cuando Sara muere después del sacrificio de Isaac. No era sacrificio de Isaac. Dios le dijo a Abraham, agarra a Isaac, agarra a tu hijo y sacrifícalo, pero no para sacrificarlo, sino para mostrarle al mundo que no hay que sacrificar a los hijos. No hay que sacrificar a los hijos. La enseñanza aquí no era qué hacer, sino que no se puede hacer. El mundo tiene que vivir y la religión tiene que dar vida y no quitar vida. Esa es la enseñanza más grande del sacrificio de Isaac. Sacrificar el alma es deseo. Podemos sacrificar nuestro deseo para Dios, pero el alma tenemos que vivir. La prueba más grande es si, por ejemplo, un Shabbat, hay que cumplir Shabbat, o un Kippur, hay que ayunar en Kippur. Pero si el doctor dice que no puedes ayunar por salud, no puedes ayunar. Quiere decir, la religión es para vivir, no para morir. Pero bueno, Sara muere. Es muy triste para Isaac, su mamá muere. ¿Qué hace Isaac? ¿De dónde regresa Isaac? Dice el versículo, que Isaac regresa de un lugar que se llama Be'er Lahai Roi. ¿Qué hace en Be'er Lahai Roi? Increíble. En ese momento dice que Abraham se casa otra vez con Turá, dice el Talmud, que era Agar, era la misma concubina que antes lo mandaron de la casa. ¿Quién lo devuelve a Abraham? Isaac. Isaac va y lo busca en Be'er Lahai Roi. Busca a Agar, busca a Ismael y lo devuelve a la casa. Isaac entiende cuando su mamá muere, empieza a sentir qué sintió Ismael cuando lo mandan de la casa. Empieza a sentir el daño que se hizo, empieza a sentir el rechazo, empieza a sentir todo ese problema que pasó. En este momento, va y lo busca y lo trae. Eso es un ejemplo del problema entre hermanos, entre familia, problemas graves, pero también la solución. ¿Cuándo viene la solución? Cuando Isaac empieza a sentir, cuando Isaac empieza a entender. En este momento tenemos que saber la bendición. La bendición de Ismael se cumple, pero al final, cuando Abraham muere, pasa algo más interesante. Dice que lo enterraron Isaac y Ismael, Bnoa. Dice el Talmud, Ismael regresó. Ismael se hizo parte y le dio a Isaac todavía lugar. ¿Cómo es que Ismael le da a Isaac lugar? Porque Isaac le dio lugar a Ismael. Es decir, si nosotros queremos pensar que siempre fuimos buenos, entonces podemos pensarlo, pero es complicado. Es súper complicado porque no fue así. Había errores, había problemas, había discusiones, había peleas y había más, y había daño. Pero Isaac logra arreglar el daño a través de sentir y estar en el lugar de Ismael. En ese momento va, lo acerca. Imagínense el sacrificio de Isaac. Ahorita sí, en realidad, ¿qué sacrifica? Cuando su mamá muere y él ahorita le está tratando de devolver y logra la otra esposa de antes, Abraham, la mamá del otro hijo, del hermano mayor. Isaac hace aquí algo muy grande, pero logra solucionar el conflicto de la segunda vez, de los segundos de esos hermanos. Ese es el segundo ejemplo de conflicto, ahora ya también con solución. Pero no pensar que todo fue bien.
había errores, reconocemos los errores y gracias a esto, al reconocer esto, Yitzhak logra arreglar eso. Segundo ejemplo, Jacob y Esaú. Siempre Jacob es bueno, Esaú es malo. Pero no, vamos a leer otra vez y vamos a ver que no fue así. Primero, antes que nacer, ya le dicen a Rivka, la mamá de Esaú, que él va a ser malo. Es decir, ya desde el principio le están haciendo, pobrecito, ni nació todavía, ya la vida de él ya empieza mal. Pero cuando Esaú está en la casa, está siempre haciendo caso a su papá. Y su papá lo ama, su papá lo quiere. No por nada, porque Esaú en verdad cumple con todo lo que hizo el papá, con todo lo que dijo el papá. Y Jacob de otro lado, ¿de dónde viene el nombre de Jacob? Jacob, estar atrás, talón, la parte, cuando nace, está agarrando el talón de Esaú. Quiere ser Esaú. Él quiere ser el primero, pero no es el primero natural, pero quiere ser el primero y lo trata de agarrar. Por eso lo llaman Jacob, es un hombre bajito. Pero Rivka, la mamá ama a Jacob, imagínense la familia, imagínense esos problemas de la mamá ama a uno, el papá ama al otro, todos esos problemas, ese desarrollo de las cosas, ya empieza un problema grave entre los hermanos desde que nacen. Ahora, pasamos un poco para hacerlo más corto. Cuando Abraham muere, Esaú regresa cansado, con mucha hambre de su lugar, de su trabajo, lo que sea, y en este momento ve que Jacob cocinó algo. Le dice, Jacob, ¿me puedes dar un poco de comida? ¿Qué contesta un hermano? Mira, mi hermano lindo, toma, te sirvo, estás cansado. Y Esaú dice, mira, estoy muriendo de hambre, dame un poco. Y Jacob, ¿qué le contesta? Mira, véndeme tu primogenitura y yo te voy a dar comer. ¿Por qué? ¿No lo puedes dar de comer así? No, véndeme la primogenitura. Jacob lo está aprovechando en el momento que él está muriéndose. Entonces, Esaú no tiene de otra y ni modo está diciendo, ¿sabe qué? Toma. No podemos hacer otra cosa. Entonces lo vende y ya ese es otro punto. Está mal. No importa que después la Torah dice que había hambruna en Israel. Tiene que ver, la Torah nos quiere enseñar aquí, mira, había aquí un problema que debemos de pensar. Después, cuando llega el momento que Yitzhak quiere dar bendiciones a Esaú, entonces le dice, mira, vaya, dame comida, esto, el otro, y yo te voy a dar bendiciones. Esaú cumple lo que dice el papá, honra al papá, buena persona. Va al campo, pero Rivka escucha y le dice a Jacob, mira, entra tú y agarra las bendiciones. Jacob tiene miedo de entrar así porque no es su hermano, pero hace una trampa y entra. Y miren bien, Yitzhak, 4 veces, otra vez, 4 veces, Yitzhak siente que aquí hay algo está mal. Yitzhak no ve bien, pero los otros sentidos sí. El olor, un olor diferente. Entonces le dice cuando Jacob entra, le dice aquí el versículo, le dice, mira, ¿quién sos? Dijo, yo soy Esaú, primera vez. Después dice, ¿cómo es tan rápido que hiciste ahora? Pero te mandé. No, es que Dios me ayudó. Raro. Venga otra vez a ver, quiero ver si sos Esaú o no. ¿Tú sos Esaú? Dijo, sí. Pero este olor que tienes 4 veces, entonces, ¿por qué Yitzhak da las bendiciones? Si siente duda 4 veces, entonces, no da las bendiciones. En realidad, Yitzhak sabía que es Jacob, pero le quiere decir a Jacob, dar oportunidad de arrepentirse. Pero no logra, entonces Yitzhak le da las bendiciones que igual lo quería dar, es decir, las bendiciones de Jacob. Jacob no robó aquí nada en ese momento, pero sí hizo una trampa. Yitzhak, su papá, siente de la trampa, le da 4 oportunidades de arrepentirse, pero no se arrepiente. Cuando llega Esaú, Yitzhak tiene miedo, dice que tiene miedo. ¿Cuál es el miedo? Si no sabía, tenía que estar sorprendido que de repente entra otra vez Esaú. Pero él no estaba sorprendido, él sabía la trampa. Él tiene miedo de lo que va a pasar ahorita en el conflicto, si no va a acabar como el primer conflicto de Caín y Abel, porque no ve la solución, ve que Jacob no quiere reconocer su problema y puede pasar como Caín y Abel y no como Yitzhak y Ishmael, que Yitzhak reconoció y al final lograron arreglar el conflicto.
Ese es el miedo que tiene. Por eso usa la Torah el término miedo y no término de sorpresa, porque no estaba sorprendido. Tenemos que ver el texto para iluminarnos de las cosas como están escritas. Y así podemos ver todas las cosas así que pasan. Entonces Jacob se escapa porque casi pasa otra vez lo que pasó con Caín y Abel y casi lo mata. Entonces se va. Ahora dice otra cosa. Esab ve que las mujeres de él no son buenas para su papá y lo manda, lo saca de la casa. Imagínense qué tipo de Esaú que está cumpliendo las cosas. Bueno, Jacob va a trabajar y donde trabaja pasa algo muy interesante. Él quiere casarse con Rachel, todos conocemos esa historia. Y de repente le dan a Lea. Antes de entrar en ese punto, nada más quiero decir, como dije antes, no es nada más historia, es algo que pasa con cada uno de nosotros. Cada uno antes de la boda piensa que va a casar con Raquel, con la mujer que lo más desea y que lo más quiere y todo eso, pero de repente después de la boda encuentra que hay defectos. También nosotros los hombres tenemos defectos, por supuesto, pero empieza así la mujer, en el hombre y la mujer, empieza a encontrar que no es como antes. Antes de la boda todo es muy bonito, todo. Uno dice a su esposa, mira, te voy a bajar la luna, y después ni la basura lo quiere bajar de la casa, no quiere hacer nada. De repente todo cambia, hay tantos cambios antes del matrimonio y después del matrimonio. Eso es lo que dice la Torah. Es decir, pensaste que te ibas a casar con la mujer completa, que tú dibujaste, de repente encuentras con otra y pensaste que te están engañando, pero en realidad debes trabajar más años y para encontrar en verdad otra vez que es Raquel. Es decir, es Raquel. Ves cosas que no te cuadran, pero trabaja. No piensa que todo va a llegar así natural. Hay que trabajar en la vida. Hay que esforzar. El amor no es nada más un regalo que cae como la lluvia. El amor es algo que hay que trabajar y darle alimento todo el tiempo, gasolina para que se sigue. Uno no puede decirle a su esposa, mira, te amo con todo mi corazón, y nunca le compre nada. Si no le compra nada, entonces, ¿qué? Si nunca hace nada, entonces, ¿qué? El amor se acaba, el amor no es para siempre, si no lo damos. Una señora le dijo a su marido, mira, hace 20 años que nos casamos y no me dices ya que me amas y no haces nada. Dijo, ¿cómo? Hace 20 años te lo dije que te amo. En cualquier cambio que va a haber, yo te aviso, tranquila, no hay problema. No, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, si no va a pasar como le pasó a ese señor que llegó al cielo y le dice, mira, yo voy a estar probablemente estoy en paraíso porque yo fui buena persona toda la vida. Entonces se va al paraíso. Le dice, mira, no apareces aquí en la lista. Entonces él dice, ok, si no en el paraíso, tal vez infierno, pero por lo menos en algún lugar tengo que estar. Entonces se va al infierno, le dicen, aquí tampoco apareces en la lista. Y él dice, señores, aquí no me importa paraíso, infierno, lo que sea, pero yo abajo a mi esposa no regreso. Tantos problemas porque no sabía trabajar, no era problema de su esposa, era problema de él. Esa es la mujer que va al doctor y le dicen, doctor, quiero vivir para siempre, ¿cuál es la receta? El doctor le dice, cásate. Dijo, ¿qué me va a ayudar eso? Dijo, por lo menos te va a quitar las ganas de vivir para siempre. Pero todas esas cosas tenemos que saber, no son chistes, son a veces tristes realidades cuando no sabemos trabajar. Pero, ok, ahorita, aparte del tema del matrimonio, Jacob, imagínense el primer diálogo de Jacob y Lea después del matrimonio, cuando ve que lo engañaron. Dice, Raquel, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Un café o algo que te traigo a la cama? Y de repente le contesta, no es Raquel, aquí estoy, Lea. ¿Cómo, Lea? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que estoy haciendo aquí? Yo me casé contigo ayer de noche. Pero yo me casé con Raquel. No, yo llegué aquí. Mentirosa, hija de mentirosa. Así le contesta Jacob a Raquel, a Lea. Y ella le dice, no, señor. Yo tenía un maestro, yo no soy mentirosa, yo tenía un maestro. ¿Quién tu maestro? Vos. Tú, para entrar a robar las bendiciones, dijiste que sos Esaú. Entonces yo dije que soy Raquel. La misma cosa. Dijo, pero yo lo hice por orden de mi mamá, como está escrito. Y ella dice, yo lo hice por el orden de mi papá, tampoco. Papito lindo, todo está bien. Yo lo hice para Dios, yo también lo hice para Dios. Y así, de repente, se le cae, en Israel se dice, le cae la Simón, porque había, cuando se llamaban, pusieron como una moneda, pues cuando se cayó, la llamada se conectó. De repente le cae una bomba encima y de repente empieza a sentir lo que sintió Esaú en el momento que él entró como Jacob. Es la primera vez que Jacob siente y está en el lugar de Esaú antes.
en este lugar, cuando Jacob entiende qué pasó con Esaú, ¿qué pasa después? Manda regalos a Esaú, manda gente, le dice, mira Esaú, yo quiero verte, yo quiero pedir perdón, y se aposterna hacia él, y todo lo está haciendo todo, y gracias a Dios lo está arreglando. Los hermanos se abrazan, se besan y están juntos. Otra vez, problema entre hermanos, pero también solución. ¿Cuándo? Cuando Jacob entiende, cuando Jacob siente, cuando Jacob está en el lugar de Esaú, en este momento puede arreglar un problema. Y a la tercera vez, entre hermanos, se arregla. La otra vez que vamos a ver en Egipto. ¿Quién son los buenos? Los judíos. ¿Quién son los malos? Los egipcios. Señores, no. Vamos a ver la historia. ¿Qué es que de repente hacen al pueblo de Israel esclavos? Es como el niño que regresa de la casa, del colegio y dice, mamá, es que ese me pegó. Y la mamá le dice, ¿por qué te pegó? ¿Qué le hiciste? No le hice nada, de repente me pegó. No, siempre hay algo que pasa. Tenemos que ver qué pasó ahí, por qué los egipcios estaban enojados con los judíos. Si los judíos dieron tanto comida y todo eso. Tenemos que ver históricamente, el gobierno en Egipto en ese momento son los hicsos, que son kenanitas y que llegan de Kenan, de ese lugar, de todo Mesopotamia. Cuando Yosef llega con sus hermanos, Paró les gusta, le dice, mira, le voy a dar puestos políticos, porque ustedes son de la misma cosa que nosotros y nosotros dominamos a los nativos de Egipto. Y así, Yosef está más todavía, agarra todas las tierras, compra a todos los egipcios como esclavos en este momento de la hambruna, que todo lo que vimos, que cómo se generó esta hambre, no por el Nilo, porque el Nilo, que era el origen del agua de Egipto, no se secó, porque después lo vemos en las plagas. Es decir, la hambruna era como una concentración del mercado. Durante muchos años, cuando se concentraron y agarraron más y más porcentajes, se quedaban la población sin comida. Toda esa fuerza de la comida estaba en la mano del rey y por eso tenía fortalecido su gobierno. Llega un momento que dice la Torah, Vayakom Melech Hadash, se levantó un rey nuevo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se levantó? Se levantó quiere decir golpe está. Los nativos se levantan y logran a ganar a los hicsos y al pueblo de Israel que están con los hicsos. En este momento, medida por medida, ¿qué pasa? Ellos vuelven a los judíos y a los hicsos esclavos, pero los judíos no esclavizaron, es decir, Yosef y el gobierno de Faraón no esclavizó a los primogénitos, a los sacerdotes. Los egipcios no esclavizan al tribu de Leví. La misma cosa. Yosef lo obliga a ellos a hacer circuncisión, ellos prohíben la circuncisión, el pueblo de Israel en Egipto no hace circuncisión. Todo es medida por medida. De alguna manera, por eso dice el judaísmo en la Torah, es una obligación. No podemos rechazar al egipcio. ¿Por qué? Porque estuvimos en su tierra. Y todos preguntan, pero fuimos esclavos, ¿por qué no lo podemos rechazar? Vengamos, ¿qué? ¿Por qué? Porque pasó más cosas. Había más cosas que pasaban en Egipto. Todo lo que pasó después de la esclavitud también era resultado de medida por medida de lo que pasó antes con los egipcios y el pueblo de Israel. Es un problema. Había un problema y después llegó la solución. Y el Dios después de todo eso, de la salida de Egipto, convierte al pueblo de Israel en pueblo elegido. Y aquí es el punto que más que quiero que recuerden. ¿Qué es el pueblo elegido? Uno piensa porque somos más bonitos, no somos más bonitos. Hay muchos más bonitos también en otros lados. ¿Somos más sabios? No necesariamente. Hay judíos tontos y hay gente de todo el mundo, hay gente también sabia. Yo en Guatemala encuentro con mucha gente inteligente y en cualquier lugar del mundo. Siempre cuentan que había uno que estaba con un judío en el tren y le dijo, mira, ¿cuál es el secreto de la sabiduría de ustedes? Dijo, mira, yo te lo puedo decir. Mira los cabezas ese que estoy comiendo de pescado, ahí está el secreto de la sabiduría. Dijo, entonces dame. Dijo, cuesta, cada uno $200. Dijo, $200, pero la sabiduría puede hacer más dinero con eso. Entonces, ¿sabe qué? Toma, quiero 3. Dijo el judío, 3 por $1,000, hay promoción. Bueno, lo comió, empieza a comer y le dice, mira, pero son pescados, se lo puedo comer el pescado entero en $10, ¿por qué me lo vendiste tan caro? Dijo, ve que empieza a funcionar. Pero en realidad tenemos que saber, no es por sabiduría, no es por belleza y no es por nada. Aquí hay otro tema. Tenemos ya, aparte de eso, hay también otro conflicto entre hermanos y Yosef y sus hermanos. Cuando logra entender
todos esos problemas cuando los hermanos se ponen en el lugar de Yosef, cuando le dicen que son espías y cuando lo quieren sacar y cuando lo quieren, todo eso lo que quieren hacer a los hermanos empiezan a entender y cuando Yosef le dice traigan al otro hijo, al pequeño y el papá está llorando, todo eso los hermanos entienden a Yosef por primera vez porque están en su lugar y Yosef le está haciendo pasar lo que él pasó, en ese momento entienden, sienten y por eso no quieren bajar, están ahí y no quieren ceder a Binyamin, quieren, en ese momento Yosef ve que arreglaron el error, entonces por eso se le revela y todo eso lo que pasó. 4 veces en realidad vemos que había problemas entre hermanos, entre gente con solución. Eso es el motivo que el pueblo de Israel está elegido para ese propósito, transmitirle al mundo una cosa muy interesante y muy importante. No hay que catalogar a la gente entre buenos y malos. No es que Esaú es malo y Jacob es bueno, o que Ismael es malo y ese es el bueno. Hay conflictos, hay problemas, no es bueno y malo. Hay gente que están en problemas, tienes que sentir lo que están pasando ellos para no juzgarlos antes. No recibes sueldo después, ¿para qué juzgas? Es decir, la historia, la Biblia a veces para decirnos leyes, nos da una letra y por esta letra deducimos y agarramos, entendemos la ley. Cuando la Biblia quiere hablar corto, sabe hablar corto, pero todo Génesis está enfocado en problemas de hermanos, de familia. Todo está enfocado en problemas de hermanos y familia. ¿Por qué tanto? ¿Qué nos quieren enseñar casi con un libro completo Génesis de problemas entre familia? No para enseñarnos los problemas nada más, para decirnos sí había problemas, pero miren también la forma de la solución. La solución es cuando estamos en el lugar del otro, cuando lo podemos sentir al otro. Ese es el momento que podemos solucionar el asunto. Pero no por decir y poner sticker a cada uno, tú sos malo, tú sos bueno, es el mundo, somos mejores, somos esto. No, cada uno tiene un propósito en este mundo. Como dije en otra ocasión, hay pertenencia general de todo el mundo a un solo Dios, a una solo imagen de humano que es la imagen semejanza de Dios. Y cuando Dios lo creó uno, sin religión, sin política, sin nada. Es un espacio común entre todos. Ese espacio lo tenemos que transmitir a todo el mundo y todos tenemos la obligación de ser parte de esa esencia, de ese espacio. Tenemos, gracias a Dios, ahorita, y estoy muy contento este año de poder terminar el año con un logo muy grande, no nada más mío, sino de mucha gente. Cuando formamos por primera vez en América Latina la coalición humanitaria entre judíos, católicos, evangélicos, de todos. Y gracias a Dios estamos con la colonia Jerusalén para los damnificados del volcán que está creciendo y cada vez van a entregar más y más casas y vamos a tener colegio y biblioteca y servicios y parques para niños y muchas cosas. Vamos a tener en octubre una semana completa de jornada para gente que necesitan lentes. Ahí vamos a mandar también la información. Vamos a tener contenedores de alimentos para el tema de hambre y los niños y en diferentes lugares, no nada más en Guatemala, en Colombia y en otros lugares. Buscan la coalición humanitaria, vamos a empezar a armar ese espacio en común para luz a todo el mundo, de toda la gente, sin importar religión, política, raza, color, todo esto se concentra en un espacio y una pertenencia general. Todos somos del mismo origen. Por eso este día hoy es el día para todo el mundo. Es un día que tenemos que preguntar cuáles son las cosas que estamos haciendo bien y cuáles son los problemas que tenemos que arreglar. No son gente mala, son gente que tal vez le falta algo. Son gente que tal vez tienen un problema que nosotros no lo sentimos, así como al principio Isaac no sintió a Ismael y Jacob no sintió a Esaú, pero la Biblia nos muestra eso no para borrar los errores. La Biblia podía decir que no había ningún problema y que Jacob era bueno y que Ismael era malo. Pero la Biblia pone las cosas otra vez y otra vez y otra vez para mostrarte que Ismael también sufrió, que Esaú también sufrió, pero que gracias a Dios, Isaac, Jacob, Yosef, los hermanos, los egipcios, el pueblo de Israel, lograron a ver y a entender el problema. Cuando lograron a entender que había problema, lograron solucionarlo. Pero cuando lo lograron a sentir, cuando lograron estar en el lugar del otro, lograron a sentir, ahí podían arreglar eso. Ese es el mensaje que debemos transmitir a todo el mundo. Es el mensaje, no es pueblo elegido y por una cosa especial que tenemos. Es porque tenemos esa historia de la gente, tanto como Isaac y Jacob, los hermanos de Yosef y Yosef, el pueblo de Israel en Egipto, que
lograron a sentir también los problemas de los demás y entender que no hay malo y bueno, que hay gente que tiene tal vez una realidad diferente y no lo podemos juzgar. Hoy en día en Rosh Hashanah, que es el primer día del año, tenemos que ver el espacio común que tenemos todos, una pertenencia general, y sí, hay también pertenencia familiar, hay religión judía, hay religión católica, hay religión musulmana, hay muchas religiones, hay mucha gente, hay gente sin religión, tenemos que respetar a todos. Tenemos también que tener nuestro punto especial. Yo también tengo que velar por mi familia, también tengo que ver que mi familia está bien, pero también tengo que ver que el mundo está bien. Son dos responsabilidades. Hay 2 días de Rosh Hashanah, 2 cabezas del año. Hay una cabeza personal que estoy haciendo yo para mí, cómo estoy creciendo yo, mi desarrollo personal, mi autoestima, orgullo positivo, pero a la vez también entender que el otro también tiene esto. Y también ver el núcleo familiar, qué estoy haciendo a mi familia, dónde hay los conflictos de la familia y cómo puedo hacerle sentir bien a mi familia. Ya tengo 1, 2, y el tercero es qué estoy haciendo para mejorar el mundo. Hoy es el día que Dios creó el mundo, hoy es el día que nosotros debemos crear nuestro mundo. Este mundo lo debemos de mejorar, este mundo lo podemos mejorar, ese mundo tenemos que saber que cuando Noé dice, Dios, lo que tú dijiste está bien, traiga el diluvio, tráigalo con mucho gusto, no tenga pena. Dios no le gusta. Dios lo culpa a Noé por el diluvio, porque no rezó, porque no alegó. Abraham está haciendo negociación. No, Dios, mira, hay más tzadikim justos en Sodoma, no lo hagas. Y Moshe también le dice, se discute con Dios. Le dice, Dios, si tú haces esto, bórrame de tu libro, no quiero estar contigo. Uno piensa, qué atrevido. Pero Dios le gusta y Dios le dice, mira, no tenía uno fiel como Moshe. Dios quiere que la gente cambie. Dios quiere que la gente influya. Que no pensemos que todo es lo que hay y no se puede cambiar nada. Se puede cambiar. Y lo podemos cambiar y ese es el propósito que tenemos en el mundo. Dios no creó el mundo completo para que nosotros sigamos completándolo. Ese es el punto que tenemos como pueblo judío también transmitirle al mundo. No somos nada más elegidos porque somos raza especial. No, todos son especiales y todos son elegidos, cada uno por su cosa, cada uno por su asunto, cada uno por su propósito. Y debemos de saber. Lo podemos ver, el pueblo judío en la historia desarrolló tanto en el mundo por esa teología. Nunca hizo proselitismo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque en verdad creó que los demás también tienen derecho de existir y también es una forma digna para llegar a Dios. Todos los ríos pueden llegar al mar. Son diferentes ríos, cada uno en su río, pero al final todos llegamos al mismo propósito. El mundo es un rompecabezas, es un dibujo. Cada uno con su pedazo lo hace completado. Pero debemos de reconocer eso. Cuando vemos esto, cuando entendemos eso, vemos gente sabia, maestros que hacen la guerra contra la ignorancia, médicos contra enfermedades, economistas contra hambre, científicos contra dificultades y avanzan en tecnología. El mundo está avanzando y el mundo está completando gracias a la gente que Dios puso para que ellos mismos sigan creando. Dios empezó el principio y de ahí dijo a la humanidad, sigan ustedes. Nosotros vamos a pedir hoy una vida. Vamos a pedir que queremos vida. Vida en hebreo se dice Haim. Haim, muy interesante, es plural. No existe vida en singular, es plural. Siempre es plural. ¿Por qué? Porque la vida tuya no es individual, es también plural. Es parte integral de tu vida, es que estás haciendo para los demás. Si no lo estás haciendo, entonces no puedes seguir, no puedes hacer nada y no puedes cambiar el mundo y no estás haciendo tu propósito en el mundo. Ojalá, siempre decimos que tengamos un buen año y dulce. No es nada más buen año. Buen año es creer que todas las cosas son buenas porque lo que Dios hace es lo bueno. Pero dulce es también sentirlo. Y no es nada más para nosotros, es para todos. Es para todo el pueblo de Israel, para todo el mundo. Dice el Talmud que hay 3 ejemplos para este día. Hay un ejemplo de corderos que pasan uno por uno y Dios, como lo ve todo, así como el pastor ve a cada oveja, hay un ejemplo de gente que están subiendo en la montaña, uno por uno, porque es un lugar muy angosto, y hay los soldados de Rey David. El cordero es personal. ¿Qué estoy haciendo para mí? ¿Qué estoy dando? La montaña es la subida. Estoy subiendo con mi familia, con mi comunidad. ¿Cuál es el propósito? Y los soldados de Rey David es el equipo de todo el mundo. Es decir, son 3 funciones que tenemos que saber qué estamos haciendo, cómo estamos mejorando en esas funciones, cómo estamos avanzando
en esas funciones. Si lo estamos haciendo bien, pues seguro vamos a tener un año muy bueno, un año muy dulce, porque estamos cumpliendo con nuestro propósito y no metas pequeñas, porque metas pequeñas no dan motivación. Tiene que ser una meta grande. Cuando hay meta grande, vamos a cambiar bien el mundo. Cuando dije, vamos a hacer, no vamos ahorita a solucionar nada más el tema de las casas, por ejemplo, para la gente del volcán. Si vamos a hacer algo grande, vamos a hacer una coalición que puede incluir a todo el mundo y puede iluminar a todo el mundo. Por eso estoy muy, muy contento de terminar el año con esa noticia que ya es un hecho. Tenemos diferentes comités y vamos a poder incluir bastante gente dentro de esa cosa tan importante, tan especial que tenemos en el mundo. Y estoy seguro que todos los que van a unir van a encontrar estoy escuchando a mí, pero lo quiero nada más para ver si hay preguntas o respuestas o sugerencias o cualquier cosa que voy a responder en ese momento. Vamos a ver. Vamos a ver si alguien quiere preguntar algo sobre Rosh Hashanah, sobre Kippur, pero en realidad Kippur es el día del perdón. Dios perdona después que nosotros entendemos eso. Cuando entendemos que sí había problemas, sí había errores, no somos limpios de errores. Hay errores, pero no hay que tener miedo de los errores, porque lo podemos arreglar, lo podemos corregir cuando lo sabemos. Ese es el perdón de Dios. El perdón de Dios no es ministro del perdón o ministro de economía. Es cuando tú haces, cuando tú perdonas, cuando tú sabes vivir bien con tus amigos y con tu gente, también Dios te lo va a dar, te lo va a hacer. En ese momento. Vamos a ver. Okay. Vamos aquí, Shalom, bella enseñanza, muchas gracias. Bello comentario, bendiciones, aman a Israel, el amor a Israel en Guatemala es increíble. Y también teníamos un año excelente, puedo decir. Festejamos 70 años de Israel, no 70 años de Israel, en realidad son miles de años de Israel, pero 70 años de el Estado de Israel y la relación entre Israel y Guatemala. Vimos, y gracias a Dios teníamos el mérito de estar en Jerusalén cuando se abrieron la embajada, ver las banderas de Guatemala en las murallas de Israel, las murallas de la ciudad vieja, están combinadas entre las cosas viejas y las cosas nuevas. Es decir, hay piedras nuevas, piedras viejas, hay historia, hay mucho presente, pero hay también mucho futuro, hay tecnología, hay cosas para iluminar el mundo. Israel hoy en día trabaja en muchos países, aporta a muchos países, no nada más en Guatemala, en cualquier país, voluntarios en cualquier tema, y esa es parte muy importante que hace Israel en el mundo. Y gracias a Dios puedo decir que tuvimos un año excelente, un año tan bueno, con tantas bendiciones, también muchos viajes, muchas cosas interesantes. El libro que ya lo terminé hoy, justamente, que va a salir muy pronto, todas las cosas que logramos juntos también teníamos tristezas, teníamos gente que fallecieron, amigos, gente cercana, también teníamos la tragedia del volcán, que era una tragedia muy grande para Guatemala, pero también de ahí nació luz, de ahí nació la coalición humanitaria que va a traer mucha luz, de ahí nació esa unión, de ahí van a ser todavía más bendiciones para Guatemala. Momento difícil, momento de oscuridad, pero seguro va a llegar la luz y eso es lo que tenemos que saber. Así es, estamos en víspera de Rosh Hashanah, que seamos inscritos en el libro de la buena de la vida. Sí, pero no nada más estar escrito en el libro de la vida buena, sino es hacernos la vida buena para los demás. Ese te garantiza que estás dentro de eso. Aquí hay alguien que pregunta, tengo una pregunta. Voy a ver cuál es la pregunta. Tengo una pregunta, me han dicho que si Dios... Aquí no se ve la pregunta completa por alguna razón. Tenemos que ver cuál es el asunto. Tal vez por aquí va a poder ver las preguntas. Saludos a todos de cualquier país, de cualquier lugar. Aquí estamos de Guatemala. Me imagino también lo que están de Colombia, lo que están de cualquier lugar. Pero hay que saber también la gente que no están con nosotros este año, recordarlos para ver que podemos seguir los caminos de ellos y dejar su memoria siempre en bendición.
Hay gente que están aquí de acuerdo con lo que digo, pero estoy buscando también gente que no están de acuerdo para ver cómo podemos también, eh, ad- aparte, siempre puede haber discusiones y diferencias y no es problema. Lo contrario, las mentes pueden ser diferentes, cada uno puede pensar otras cosas, pero el corazón siempre es unificado. En Guatemala, eh, el pueblo escogido, lo que guarda las leyes, por supuesto que hay que guardar las leyes, pero también no hay que olvidar el propósito. Toda la Biblia invirtió un libro completo para decirnos todos esos problemas de familias, no para decir, para que nos digamos que no había ningún problema y que los judíos siempre fueron buenos. Había problemas, hicimos errores, pero hay solución. Y eso es lo que queremos transmitir, y eso es lo que debemos todo el mundo entender. Había tanta sangre, tantos problemas y peleas y guerras por religiones y por eso. No, la religión es una pertenencia particular después de la pertenencia general. El humano, el origen es uno, antes de la religión. Después cada uno tiene pertenencia, pero es como tener McDonald's en Argentina y en Israel o en África. No son competencia uno al otro, cada uno tiene que hacer lo máximo porque finalmente es el mismo jefe. Bendiciones para lo que bendigan aquí. Shana Tova también, 5779. También hay que aclarar que no es del momento de la creación del mundo, por supuesto que también la ciencia que dice 13.7 billones de años, hay una forma de conectar esto con la cuenta judía, pero es ya otro tema, pero no hay contradicción también en eso, lo contrario. Desde la ciencia podemos encontrar un Dios mucho más grande, mucho más poderoso, porque a veces el Dios que uno ve en la Biblia, en el texto, en la parte literal, es un Dios que creó algo en 6 días, se volvió cansado, tenía que descansar, después creó un mundo y nada más problemas. Por todos lados, cada uno mata al otro y la generación del diluvio, el Torre de Babel, Sodoma, problemas por todos lados. Tenemos que saber. Entonces uno dice que ese no es Dios tan grande, pero en realidad hoy en la ciencia cuando vemos la ADN y vemos en la molécula y vemos el reloj molecular de cada gen y vemos incluso el nombre de Dios dentro del ADN. Ustedes saben que hay los hilos que entre la adenina, citina y todos los 4 nombres de la ADN den como es una espiral. Vemos que hay como hilos que lo están juntando y en cada unos hilos, un grupo, hay como un puente, hay un espacio y viene más. El primero son de 10, después viene 5, después 6, después 5. Es el nombre de Dios Yud Kevav, que en hebreo el valor numérico. Es decir, vemos de repente que Dios empezó una cosa pequeña y de ahí, hace millones de años, y de ahí se expandió y se evolucionó hasta el día de hoy. No deja de sorprendernos. Millones de especies, millones de cosas, y todas las leyes naturales. Brilla el mundo, de repente se ve un Dios mucho más poderoso. Es más, la evolución del Big Bang y esto es lo que más nos da una prueba físico-teológica, la prueba más grande de la existencia de Dios que antes no teníamos. En realidad los religiosos tenían que adoptar esa teoría porque trae una realidad que pasó y la única explicación es un ser superior. Exigen un Dios. Porque yo estoy haciendo un vaso de agua. Agua también lo tomé. Pero se acabó. Este vaso nunca se puede convertir en un iPhone X. No existe. Cada vez lo que los humanos hacemos, cada vez se vuelve peor. El iPhone, después de 3 meses, empieza a calentar su batería y el se empieza a romper y ese se empieza a envejecer. La única cosa que se desarrolla, evoluciona y nos deja de sorprender es el mundo, es la persona, es todo lo que tenemos. Es la única explicación es un Dios que lo hace, porque el humano no puede hacer eso. Entonces también los años y las teorías científicas nos revelan muchos secretos y nos dan una ventana de entender la fuerza de Dios Todopoderoso. Vamos a ver. La fiesta debe respetar según la Torah. Yom Teruah o Rosh Hashanah. Yom Teruah es Rosh Hashanah, es la misma cosa, nada más que la Torah lo llaman Yom Teruah, es el día que tocamos el shofar. El shofar también tiene muchas explicaciones, muchas enseñanzas, pero debemos de saber que si uno piensa que nada más el shofar le va a salvar la vida, olvídalo, no existe. El shofar es para despertarte, para pensar, para entender de qué se trata el día. El shofar viene un sonido largo, después un sonido separado en 3 y después en muchos y después otra vez uno largo. Quiere decir, la vida es una rutina.
A veces se rompe. Tenemos que ver cómo hacerla otra vez. Es decir, el humano, cuando Moisés se va con Paró le pregunta, ¿quién es tu Dios? ¿Qué le contesta a Moisés? Agarra el bastón, lo echa al pie, se vuelve serpiente y ese es tu Dios. Entonces trajo a todos los niños, también lo hicieron lo mismo, eran brujos, también hicieron esto. ¿Cuál era la enseñanza? Moshe le dice, mira, Paró, Dios creó al humano el árbol de la vida, ¿no? El árbol del campo, recto. Pero, mira, a veces se vuelve serpiente, está torcido y se torce por todos lados. Ese no es el problema. El punto es levantar, otra vez hacer bastón. Y el único que logró hacer de la serpiente el bastón de vuelta era Moisés. Dijo, ese es mi Dios. Lo que nos enseña no a equivocar, sino cómo a levantar. Ese es el shofar. Ese es largo, se rompe. Sí, se rompe porque hay problemas entre familias, hay problemas entre gente, hay problemas de creencias, hay problemas de caídas, hay pecados, hay de todo, no podemos negarlo. Pero el punto es regresar otra vez a segundo. Es posible que, veo aquí bien las preguntas, pero bueno, eso es lo que debemos, con eso vamos a terminar, de desearles a todos un año de mucho más bendiciones, de mucho más alegrías y lo más importante, que pongan metas grandes en la vida para ver lo que quieren lograr. Poner una meta grande, tener motivación y empezar a trabajarlo. Uno, cómo mejorar nuestra personalidad, cómo avanzar, cómo ser mejores, no del otro, sino del día anterior. Uno. Dos, cómo cuidar a la familia, cómo tener más todo ese vínculo cercano, la comunidad, el pueblo, la religión. Y tres, cómo mejorar el mundo. Tenemos esas tres cosas, como dice el rey Salomón, el hilo del tres no fácilmente se puede romper. Cuando uno tiene esas tres cosas, va a tener un año dulce, un año bueno, un año con muchas bendiciones, con muchas alegrías y con mucha felicidad. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo año con mucho más sorpresas y cosas buenas para hacer, para tener un mundo mejor